Hola a todas y a todos, muy buenos días, bienvenidas. Quería hacerles una pregunta antes de comenzar y era que ¿qué tal habían dormido anoche? Yo la verdad, y con permiso de ustedes, y perdón por la palabra, desde julio de este año duermo de puta madre. Desde que conseguimos echar a Coalición Canaria del poder de esta tierra. ...30 años nos ha costado, pero los hemos mandado para su casa. Los hemos mandado para su casa porque hubo la voluntad política de hacerlo. Hay otros que a lo mejor no deberían estar durmiendo tan bien, como el señor Sánchez, que se puso, debe ser, unos tapones en los oídos y no escuchaba a toda aquella gente que se pronunció en las urnas y que esa misma noche del 28 de abril le decía con Rivera no, le decía sí se puede, que quería un gobierno progresista para este país. Y hay mucha gente que nos preguntamos, que no entendemos, por qué si es posible en Baleares, es posible en Aragón, es posible en Rioja, es posible en País Valencià, es posible en Canarias, ¿por qué hoy no tenemos un gobierno también en el Estado donde esté Unidas Podemos? ¿Por qué no? Y es que se hace fundamental el tener a Unidas Podemos en el gobierno para empezar a dar un giro de 180 grados a lo que se había estado haciendo hasta el momento. Y eso lo estamos viendo, se está traduciendo en la realidad canaria. Estamos viendo cómo pasamos de un gobierno de la corrupción, del paro, de la pobreza, de la precariedad, un gobierno en el que nos sacaban los colores día sí, día también. Hace escasas semanas conocíamos el informe FOESA sobre la pobreza y Canarias era la única comunidad autónoma de todo el Estado español que seguía creciendo en índices de pobreza. ¿Y qué hacía Coalición? Mirar para otro lado, seguir beneficiando a sus amigotes. ¿Y qué ha hecho este nuevo gobierno que ha entrado? Pues pensar en qué políticas podemos hacer para revertir la situación. Por eso destinamos todos esos millones de euros, 10 millones de euros que estaban presupuestados para el macromuelle de Agaete que nadie quería, a sanidad y educación. ¡Sí se puede! Por eso hacemos una política fiscal redistributiva donde quien más tiene, más paga. Por eso recuperamos el impuesto de sucesiones y donaciones, pero ¿para quién? Para las grandes fortunas. Porque que no nos engañen, no es lo mismo heredar el pisito que te deja tu abuela, el pisito que te deja tu padre y tu madre, que heredar una cadena de hoteles. Que eso es lo que no quiere contarnos el señor Marichal, por ejemplo. Y por eso vamos a tener unos presupuestos generales de la comunidad autónoma donde se suba un 10% a políticas de derechos sociales, un 18% a empleo o un 20% a vivienda. ¿Por qué? Porque Podemos está empujando. Porque si no estuviera Podemos en el gobierno, ya sabemos lo que ha hecho el Partido Socialista cuando ha tenido otros compañeros de viaje. Aquí en Canarias los ha tenido. Es que no nos olvidamos que han sido durante muchos años soporte de Coalición Canaria. Entonces, para que verdaderamente se hagan políticas progresistas, lo importante es que haya quien les esté susurrando al oído lo que nos cuentan los colectivos. Por eso tengo el honor y el placer hoy de introducir a los colectivos. En 90 días que llevamos en este gobierno de Canarias, nuestra prioridad no ha sido reunirnos con empresarios, por supuesto que no. Nuestra prioridad no ha sido acudir a entrevistas de radio y televisión. Nuestra prioridad ha sido
estar con los colectivos diagnosticando la problemática que tiene nuestra tierra y solucionándola. Por eso en 90 días hemos tenido más de 40 reuniones con colectivos, entre otros con esta mujer a la que tengo el honor de presentar, nuestra compañera Blanca, que es una mamá luchadora por ese colectivo que es el colectivo de los pacientes de fibrosis quística. Ya contará, pero gracias a esa constancia que han tenido ellas, han conseguido que este nuevo gobierno de Canarias vaya a financiar los medicamentos que hacen falta para sus peques. Buenos días a todos y todas. Soy de la Plataforma Defensa de los Derechos para la Fibrosis Quística y nacimos porque teníamos que salir a la calle a luchar por unos medicamentos, Orkambi y Sinkevi, que necesitaban nuestros hijos y nuestras hijas. Han estado 4 años negando los medicamentos porque decían que su financiación costaba mucho a las arcas del gobierno. Hablamos de medicamentos que cuestan entre 100 y 150.000 euros al año por paciente y ponían precio a la vida de nuestros hijos y de nuestras hijas. El 21, hace apenas pocos días, conseguimos que se financiaran estos medicamentos a nivel estatal. Se logró a nivel estatal porque primero, a finales del 2018, conseguimos que se financiaran el Orkambi a partir de 12 años a nivel autonómico. Fuimos la primera comunidad autónoma en lograrlo y en abrir una puerta a la esperanza al resto de fibrosis quístico de España. Nuestra lucha no acaba, ya que estos medicamentos de los 2.500 pacientes de fibrosis quística solo sirven para 544. Y vienen otros medicamentos en camino que estamos esperando que sean aprobados por la Unión Europea y la Agencia Española del Medicamento. Nos preguntamos si tendremos que volver a salir a la calle a exigir nuestros derechos, a exigir que se le financien medicamentos a nuestros hijos e hijas. Y si esto no cambia, me temo que tendremos que volver a empezar una nueva lucha. Algo que a todas luces consideramos que supone una irresponsabilidad, negligencia y maltrato de las instituciones por negar de forma consciente y voluntaria el tratamiento y, por tanto, el derecho a la vida y a la salud. Muchas gracias. Le voy a pasar el micrófono al compañero Cristóbal. Gracias. Buenos días, yo soy Cristóbal, vengo de La Cumbre y somos de la gente afectada por el incendio. Lo primero que tenemos que agradecer es a aquellos que se mataron trabajando para pagarlo, hay mucha gente, y también a los bomberos y a mucha gente de medio ambiente, y muchos compañeros de Tejeda, Artenara y de toda Gran Canaria, incluso gente que vinieron de otras islas, incluso de la península. También tenemos que agradecerlo a aquellos que acogieron a la gente que fuimos desalojadas, casi 10.000 personas, y fuimos acogidas en casas particulares, en casas de familias, en Tunte, en Galdar, en Caidero, en la aldea. Muchas gracias a todos ellos también. De todas formas, tenemos que decirle que los incendios
que padecemos ya en Gran Canaria los grandes incendios son incendios que son producto de la nefasta gestión del territorio. No se producen porque tengamos mala suerte, parece que no la buscamos. Estamos extrayendo tanta agua del subsuelo, hemos extraído 2/3 partes del agua de la isla, del agua del subsuelo, del acuífero. Esto nos pone en peligro a todos, no solo a los de la cumbre, que ya no podemos regar porque no tenemos agua, sino que pone en peligro a toda Gran Canaria porque ante cualquier problema de agua en Gran Canaria no tenemos de dónde tirar. El mensaje que dio la ONU en 1975, hace 44 años, fue precisamente que teníamos que recargar a los acuíferos y actuar conforme a hacerlo bien, hacer que se recargue los acuíferos y que a la misma vez se tenga la posibilidad, de adecuarse a las necesidades, producir agua en la costa y dejar el agua del campo en el campo. Es curioso, pero tenemos en la costa desaladoras paradas, mientras que a la cumbre pasamos sed. Por último, me gustaría decirles que la sociedad civil sí tenemos mucho que decir, mucho que hacer, y sobre todo la sociedad civil organizada en torno a asociaciones y colectivos, puesto que es fundamental hacer un pacto entre el campo, entre la ciudad, para salvar a Gran Canaria. Es imposible salvarla porque hemos vuelto, y ustedes pueden darse una vuelta por la zona de la cumbre, donde ya no rebrotan los pinos, porque no hay agua. Ya hemos vuelto a algunos paisajes de los años 50, cuando la cumbre estaba arrasada porque no había plantas ni pino. Hemos vuelto a los años 50. Es gravísimo lo que estamos haciendo, y es grave porque en Canarias se le da a los importadores 66 millones de euros para que importen alimentos, mientras que aquí ese dinero que era para producir y ayudas al campo y ayudas a los agricultores se le da al transporte para importar alimentos, haciéndonos la competencia a los productores canarios. Por lo tanto, estamos en peligro por dos razones: porque no tenemos agua y porque no producimos. Es fundamental hacer el pacto entre el campo y la ciudad para salvar a Gran Canaria. Gracias. Y ahora le damos la vez a Ruimán, bombero de Tenerife. Hola, buenos días. Soy bombero de la isla de enfrente. Aunque nací y me crié aquí al lado, aquí en Escalerita, o sea que estoy como en casa. A ver, los bomberos a nivel estatal hemos llevado una ley de coordinación de la cual carecemos desde el año 85. Una ley estatutaria que nos pueda regular a todos los bomberos, porque ahora mismo estamos recogidos en ayuntamientos, cabildos, consorcios, diputaciones, aeropuertos, cada uno de su padre y de su madre. Cuando pasa algo como lo que pasó aquí recientemente, para coordinarnos, para activarnos, nosotros mismos tenemos que saltar barreras administrativas brutales. Y no queremos que eso vuelva a pasar. Lo llevamos advirtiendo, ya llevamos un lustro en el Congreso, advirtiendo de las cosas que pasan. Mis compañeros de Gran Canaria advirtieron de que el parque de Tejeda estaba cerrado. Pasó en 2017, ahora vuelve a pasar. Tenemos que seguir nosotros llamando a las puertas del Congreso para hacer una cosa que a todas luces es una obviedad. Necesitamos una ley de coordinación. Ahora mismo estamos 134 servicios en todo el Estado, cuando deberíamos ser 17, 20 por comunidades. Y nada, seguiremos luchando. La semana pasada fuimos al Congreso, registramos 100.000 firmas, nos reunimos 10.000 bomberos en Madrid para luchar por una ley que no es para nosotros, sino es para todos nosotros, para la ciudadanía.
En principio tenemos el compromiso político de todo el arco parlamentario. Gracias a Unidas Podemos en 2018 registramos la primera ley de coordinación de los cuerpos de bomberos, aunque al decaer las Cortes e irnos a elecciones no se llegó a votar. Y ahora, cuando tengamos gobierno algún día, volveremos al Congreso a luchar y a conseguirlo esta vez sí. Muchas gracias. Les paso con la compañera Yurma. Buenas, soy Yurma Castejón, candidata al Congreso de los y las diputados y diputadas. Y sinceramente voy a tener que empezar, lo hago muchas veces, tristemente me encantaría dejar de tener que hacerlo así, con una cifra. 1025. ¿Saben de qué se trata? 1025 mujeres asesinadas computadas desde 2003. Computadas. De las que dicen el trifachito que eso entra porque es violencia intrafamiliar. ¿No? No es así. Las mujeres no solamente tenemos violencia dentro de la familia, tenemos violencia física, violencia psicológica, simbólica, institucional, sexual. Todo eso es violencia y no nos van a decir que solamente es dentro del ámbito familiar. El poder de la gente, todas y todas ustedes han hecho que la puerta violeta por fin se abra. Y no vamos a volver a intentar cerrarla ni 1 milímetro. No vamos a dejar que se cierre ni 1 milímetro. Los derechos que estamos conquistando las mujeres no van a dar un paso atrás. Ni uno. Ni para coger impulso. No. Las mujeres no necesitamos ir para atrás para coger impulso. Lo que necesitamos es que todas y todos luchen a nuestro lado, haciendo más fácil la política de cuidado, compartiendo las tareas. Todo esto se ha conseguido gracias al poder de la gente, porque recordemos que son ustedes, todos ustedes, los que mandan. No mandan los que llegan al Congreso de los Diputados, son ustedes los que les dicen en el Congreso de los Diputados lo que podemos y lo que no podemos hacer. Fue ustedes, el poder de la gente, los que conseguimos el no a las prospecciones en Canarias. Conseguimos el no al petróleo. Conseguimos que no se hiciera el macromuelle de Agaete. Eso fue una lucha nuestra. Nadie más. Se ha conseguido paralizar Tindaya. Si alguien quiere hacer un agujero en una montaña, que se vaya a otro lado. Aquí no. Y todos esos proyectos eran ideados por aquellos y aquellas que dicen ser de unos partidos que defienden los intereses canarios. Como decimos aquí, échale mojo. Échale mojo. Vale. Como decía, el poder de la gente es el que hace las cosas. Y además le decimos que ese poder de la gente, a aquella persona que dice que quiere que escuchemos el silencio, le tenemos que decir que cuanto más silencio quiera, vamos a gritar más. Cuanto más silencio quiera, vamos a gritar más. Porque hemos venido para quedarnos. No para dar un paseo. Y para el señor Sánchez, como decía Noemí, que no pueda dormir, pues si no puedes dormir, hay unas infusiones monísimas, de verdad, que no las puedo utilizar. En agua, 1 sobre, 2 sobres, oye, duermes fantásticamente. Porque a nosotras, quien nos importa, son los que no pueden dormir porque no tienen un medicamento por la fibrosis quística. Los que tienen que dormir en otras casas porque hay un incendio. Los que no llegan a final de mes. Donde las eléctricas no paran de subir el precio de la luz. Eso es lo que a nosotros nos importa. Aquellas padres, madres, familias
monoparentales, que tienen que estar haciendo verdaderos descalabros económicos para poder educar a sus hijos en colegios y universidades públicas, porque lo de gratuito lo dejamos para otro debate. ¿Vale? Porque aquí parece que todo tiene que ser así. Por lo tanto, solamente les quiero decir que crean en nosotras, pero sobre todo que crean en ustedes, que son los que tienen la sartén por el mango. Sin ustedes no somos nada. Así que queremos un gobierno donde se refleje el poder de la gente, donde se refleje el gobierno de todos ustedes. Queremos un gobierno contigo. Muchísimas gracias. Les paso... Les paso con la compañera Mary Pita. Alberto. Buenas, Gran Canaria. Yo sí que no puedo dormir y no por el mismo motivo que Pedro Sánchez, precisamente. Pero bueno, yo siempre he sido desconfiado desde chiquito. Yo supongo que será por lo que uno aprendía en el barrio, ¿no? Desconfiado de las palabras de la gente y uno aprendía a fiarse de lo que veía, de las acciones y no de lo que se decía, ¿no? En el barrio sabíamos que si alguien te miente una vez, te miente ya 1000, ¿no? Quizás ese sea el motivo por el que no le he votado al Partido Socialista en mi vida y no tiene pinta que lo vaya a hacer nunca. Yo cuando digo esto que soy desconfiado y escéptico, como dicho de forma más fina, porque cuando entré en el Congreso de los Diputados, cuando entré en el grupo parlamentario, me ocurría. Y yo decía, ¡buf! Vamos a ver qué me voy a encontrar aquí. Digo, porque, bueno, dijimos una cosa antes de las elecciones, vamos a ver qué nos vamos a encontrar cuando la cosa se ponga dura, a ver si empiezan las excusas, a ver si empiezan los peros y a ver si empieza a temblar el pulso aquí. Vamos a ver cuánto dura, ¿no? Porque no voy a comulgar con ninguna rueda de molino y si me tengo que ir, me voy. Y afortunadamente, lo tengo que decir porque es una verdad, como un castillo, durante estos 3 años largos que hemos vivido en el Congreso de los Diputados, que hemos vivido momentos muy tensos y que nos hemos tenido que enfrentar a mucha gente, en ningún momento ha habido ninguna duda. Me acuerdo, por ejemplo, cuando los estibadores, que la votación estaba ajustadísima, que estaban ellos presionando en la calle, estaban en huelga, estaban grandes poderes económicos, incluso internacionales, presionando para que la votación fuera de otra manera. En los otros grupos parlamentarios se notaba. Y cuando yo vi que todos le dábamos al dedo y que todos votábamos apoyando a los trabajadores y a las trabajadoras que estaban en los puertos del país haciendo huelga, yo supe que estábamos en el lugar adecuado. Lo supe, lo vi claro. También cuando pactamos un acuerdo que a mucha gente le alegró la vida y le sacó una sonrisa, un acuerdo de presupuestos y programáticos con Pedro Sánchez y entre otras cosas, y con el Partido Socialista, y entre otras cosas venía que tenían que modificar la ley de arrendamientos urbanos para conseguir una cota máxima en los precios de alquiler y que la gente pudiera tener un derecho a la vivienda digna, que no tuviera que pasar lo que pasa en Canarias, que no hay ni Dios que alquile una vivienda, primero porque no hay oferta y después porque los precios son un disparate. Y nosotros vimos en nuestras propias carnes como los fondos buitres, que son muy, muy poderosos y tienen muchísimo dinero y muchos tentáculos, influyeron y presionaron en todas las fuerzas políticas. Y cuando digo en todas, digo en todas. Y puedo decir con orgullo que a pesar de la presión que nos hicieron los medios, la presión de todo tipo, ya digo, de poderes con muchos tentáculos, cuando tuvimos que votar, apretamos el no y le dijimos: no vamos a modificar la ley de arrendamientos urbanos si usted no pone cota máxima a los alquileres para que la gente que nos votó pueda tener una vivienda. Y esto, y podrá parecer una tontería, pero no lo es. Para mí, sin ningún lugar a dudas, muy por encima de otras razones,
Este es el motivo principal del por qué yo sigo en Unidas Podemos, del por qué soy cargo público en Unidas Podemos y por qué soy votante de Unidas Podemos. Porque esta gente hace, después de las elecciones, lo que dijo antes que iba a hacer. Y eso no lo hace nadie. Eso no lo hace nadie. Nadie. Y como yo siempre digo, les animo a que no nos crean. Las palabras en campaña electoral y después de campaña electoral se las lleva el viento. Les animo a que busquen, a que lean, a que se informen, a que sean críticos. Ahí tienen la página del Congreso de los Diputados, ahí tienen el boletín, miren las leyes que hemos presentado y miren las votaciones que hemos hecho. Porque ahora en campaña todo el mundo quiere vivienda, todo el mundo quiere empleo, todo el mundo quiere dependencia, todo el mundo quiere sanidad. Sí, pero ¿y después tú qué hiciste? En estos 3 años, ¿tú qué hiciste? Les animo a que vayan y miren, a que se lo digan a sus vecinos, a que se lo digan a sus vecinos. Porque en Antena 3 no lo van a ver, seguro. Ni en Telecinco, ni en ninguna. Pero aún así, con esto no vale. Con esto no vale. Yo, a mí, ya que estoy haciendo un poco de introspección aquí y diciendo cómo me siento y cómo no me siento, a mí no me gustan los paternalismos. A mí no me gustan los paternalismos. Me gusta muy poco la política representativa y me gusta todavía menos la gente que echa balones fuera. Y esto no va de partidos, esto no va de políticos que solucionan los problemas de la gente. Esto va de herramientas colectivas de cambiar las cosas. Y creo que nosotros somos una de ellas. Pero el motor para que las cosas cambien de verdad es la sociedad civil organizada. Un ejemplo y ya termino. Un ejemplo y ya termino. Los compañeros, las compañeras de fibrosis quística, las familias, tenían un sufrimiento individual, un dolor individual, que vivían en sus casas en silencio, que nadie sabía lo que les pasaba. Y de repente un día se organizaron y decidieron politizar ese dolor. ¿Y politizar ese dolor qué significa? Politizar ese dolor significa unirse con que tienes al lado, que lo está sufriendo igual que tú, hacerlo público y no solo eso, señalar a los culpables y señalar a los responsables. Y es clave que sepan que solo con votar, sea la fuerza que sea, que solo con votar Unidas Podemos no vamos a conseguir nada. Que tenemos que organizarnos, que esta gente, que muy poquitas familias, desde un sitio pues muy pequeñito aquí en medio del Atlántico, muy poquitas familias consiguieron, repito, y esto hay que ponerlo en valor, echándole todos los ovarios del mundo, enfrentándose a una multinacional estadounidense que gana millones de dólares al año y enfrentándose al gobierno de España y al gobierno de Canarias, consiguieron financiación, consiguieron garantizar la vida, no solo para sus hijos y sus hijas aquí en Canarias, sino para todo el país. Yo creo que son un ejemplo perfecto de lo que tenemos que hacer si queremos vivir dignamente. Y ya que me pasé del tiempo, lo dejo con la compañera Mary, que hay muchas encuestas que están contando mentiras, pero yo tengo claro que va a estar al lado mío en el Congreso de los Diputados a partir del 10 de noviembre. Aquí les dejo. Se puede, sí se puede, sí se puede, sí se puede. Claro que se puede. Buenos días a... Ese pato está en todas las manifestaciones de todos los colectivos de Canarias. Así que bienvenido. Buenos días a todos y a todas. Muchas gracias por estar aquí apoyándonos, empujándonos, abrazándonos. Tener buenos candidatos es importantísimo, ¿no? Bueno, yo no digo bueno, tenemos el mejor candidato a presidente del gobierno con diferencia. Ustedes lo saben y yo también. Pero siendo importante tener los mejores candidatos y candidatas aquí, los imprescindibles de verdad son todos y todas ustedes. Es nuestro pueblo, nuestra gente, que es la que nos muscula en la lucha diaria, la que nos da la fuerza para seguir. Así que muchas gracias.
Sé que hay compañeros que han venido de todos los rincones de nuestra tierra. Bienvenidos y bienvenidas a todas y gracias infinitas. Aquí nos tienen otra vez en otro proceso electoral y van cuatro en menos de 4 años, ¿no? Nuestra gente nos pregunta qué está pasando, qué hemos hecho, qué vamos a hacer. Y miren, lo que está pasando es que los poderes, los grandes poderes económicos de este país, esos poderes salvajes, con ese bipartidismo inmovilista que controlan, que sirve a sus intereses, no nos quieren en el gobierno, no nos quieren. Confían en que a través de esos medios de comunicación que tienen masivos, castigarnos, darnos, señalarnos con las cloacas y dispararnos, a ver si caemos. Y si no caemos, confían en que pensemos que nuestro voto no vale para nada. Mentira, mentira tras mentira. Por supuesto que valen los votos de la ciudadanía. Solo faltaba. Porque miren, nosotras, no hemos dejado en ningún momento, desde que entramos en diciembre del 2015 en ese Congreso, de pelear porque haya un gobierno de progreso. Nos costó casi 2 años echar a Mariano Rajoy, al partido más corrupto, a M. Rajoy, casi 2 años de trabajo nos costó. Y ahora, inmediatamente sacado fuera de ella, empezamos a trabajar para ese gobierno de progreso. ¿Y qué hicimos? Sentarnos a hacer unos presupuestos generales del Estado, que aún con las normas de ellos, cuadraban los números para ponerlo al servicio de nuestra gente. Cuadraban esas cifras. Las cuadramos una a una, amigos, una a una. Por supuesto que valen los votos, solo faltaran que no fueran a valer. Así que bueno, ¿qué nos queda en este momento? ¿Qué vamos a hacer en este momento? Pues ni un paso atrás, ni un paso atrás. ¿Qué vamos a seguir haciendo? Trabajar, luchar y luchar hasta llegar a ese gobierno y ponerlo a servicio de nuestra gente. Las leyes y la economía a servicio del pueblo, no al servicio de una minoría. Estos días nos hemos acordado mucho de un político, un magnífico político del siglo XX que marcó a mi generación, Salvador Allende. Decía en su último discurso, en su última locución al pueblo chileno y al mundo entero, decía Allende que más temprano que tarde se abrirían las grandes alamedas por donde pasarían los hombres y las mujeres libres para construir una sociedad mejor. Ese es nuestro compromiso, amigos. Más temprano que tarde habrá un gobierno en nuestro país de progreso que trabaje para su gente. Ese es nuestro compromiso. Claro que se puede. Quieren hacernos creer que no se puede, pero sí que se puede y lo hemos demostrado en estos 3 años y poco. Yo quisiera, para terminar, pues trasladarles una estrofa de un himno popular que llevó en volandas al Frente Popular chileno, al gobierno de Chile, aquí en el año 73, y que se convirtió en un himno para todos los pueblos que luchan por su libertad, por la justicia social. Y me gustaría que me acompañaran. Solo una estrofa. A ver si esta vez no salto muchos gallos. Conchi, ven, acompáñame. Vamos. Dice así. En pie luchar, el pueblo va a triunfar, será mejor la vida que vendrá a conquistar nuestra felicidad. Y en un clamor, 1000 voces de combate se alzarán, dirán, canción de libertad, con decisión la patria vencerá. Y ahora el pueblo que se alza en la lucha con voz de gigante, gritando adelante. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. Por Chile, por Ecuador, por todos los pueblos que luchan por la libertad y la justicia social, compañeros.
Les dejo. Muchas gracias. Les dejo con la mejor candidata que tenemos en Las Palmas, sin ninguna duda, Victoria Rosell. Hola, buenos días. Buenos días, muchas gracias por estar aquí. Ya saben que Pedro Sánchez dice que ustedes han votado mal, ¿no? ¿Se acuerdan? Que han votado mal, que tenían que haber sacado más escaños para el PSOE porque así pueden prometer en campaña lo que luego no nos van a hacer. Y entonces así pueden no subir el impuesto sobre la renta de las personas físicas a las grandes fortunas, no quieren subir el salario mínimo interprofesional, no quieren actualizar la subida de las pensiones y garantizarla por ley, no quieren derogar la ley Mordaza ni la reforma laboral, no quieren poner el impuesto de la banca. Pero es que a lo mejor la gente reacciona y le da una sorpresa, porque el voto es libre y la gente no es tonta, y a lo mejor quienes cambian de voto es la gente socialista de corazón y de principios que quiere de verdad un gobierno progresista, que votó al PSOE el 28 de abril porque creyó de verdad y se fió de que querían un gobierno progresista y no querían que viniera la derecha franquista, y después salieron a decir con Rivera no y sí se puede. Pero cuando Pedro Sánchez escuchó a las élites decir con Podemos no, vieron cómo su secretario general hacía más caso a las élites que a ellos para que pudieran dormir a gusto las élites que nunca han soltado el poder en este país. Pues, querida gente, otra vez hay que elegir y lo vamos a hacer. Y no nos vamos a abstener por mucho que quieran hartarnos. Y hay que decirle a la gente joven que quienes no hemos heredado más patrimonio que los derechos y libertades que lucharon la generación anterior, sus abuelos y abuelas, díganselo a la gente joven, compartimos ese derecho al voto con esa generación anterior que lo luchó, que nadie se lo regaló. Y no lo vamos a tirar a la basura porque es un ejercicio de dignidad y nuestro único legado democrático. Y vamos a volver a elegir. Y vamos a elegir quién gobierna y, sobre todo, para quién se gobierna en este país. Ya sabemos que ellos gobiernan para esas grandes empresas que les están esperando detrás de las puertas giratorias y de las que acaban cobrando dinerales. Estas empresas, como Volkswagen, de donde cobra ahora nuestro exministro de Industria, Comercio y Turismo, José Manuel Soria, que cuando tuvo que elegir entre su bolsillo y nuestro aire, el aire que respiramos, no reaccionó, por muy español de banderita que se llame, no reaccionó contra Volkswagen. Lo hizo Francia, lo hizo Alemania, pero España no. Y el mismo que quiso que Repsol hiciera prospecciones entre Lanzarote y Fuerteventura y manchar el agua de la que vivimos y de la que bebemos. Y los mismos también del PSOE que acaban en las eléctricas y por eso no baja la luz. Y los mismos que apoyan a los bancos y por eso no protegen nuestros derechos a la vivienda, a la hipoteca, al alquiler. No porque no sepamos hacer leyes que protejan nuestro derecho a la vivienda, sino porque no quieren. Quieren más a los bancos, que son sus acreedores, que a su pueblo, por mucha bandera de España que saquen a la calle.
Nosotras también hemos demostrado que queremos gobernar para la mayoría social, para la gente que quiere cuidar ese sol, ese aire y esa tierra, como los colectivos medioambientalistas y los de reserva de la biosfera, y sobre todo para cuidar a la gente más vulnerable, que es la que da sentido a todo lo que hacemos. La gente que necesita sanidad cuando enferma, la gente que necesita educación, medios para investigar, medios para hacer su trabajo dignamente, como las unidades de emergencias y de bomberos que nos salvaron de las llamas este verano y que tienen que realizar su trabajo con dignidad. Yo le dije al ministro de Agricultura en la Diputación Permanente que estábamos muy orgullosas del trabajo de los servicios de emergencia y equipos de bomberos, pero que también estábamos muy orgullosas de la solidaridad del pueblo canario, que nos define tanto como nuestro patrimonio cultural y natural, y que lo tienen que proteger, porque no tenemos otra opción B. A la gente no le da seguridad ni su ley de seguridad ciudadana o ley mordaza, ni su ley de seguridad nacional, ni aplicar el Código Penal a los conflictos políticos, ni una justicia que ha demostrado ser débil con los fuertes y fuerte con los débiles. Eso no es lo que da seguridad. A la gente le da seguridad tener unos servicios públicos de calidad, sanidad, educación, vivienda y justicia para todos, para todo el mundo. Eso es lo que nos quita el sueño. Para acabar quería darles las gracias, porque nos votaron el 20 de diciembre de 2015 y porque, como recuerdan, yo dimití en abril de 2016 por una querella tramposa alentada por ese ministro y un juez corrupto y por la pata mediática de las cloacas con la que nos seguimos informando o desinformando todos los días. Pero en septiembre de 2019, el 10 de septiembre, el Tribunal Superior de Justicia de Canarias ha condenado al juez Alba a 6 años y medio de prisión y 18 años de inhabilitación. Y déjenme decir las palabras mágicas, las 6 palabras mágicas de la sentencia. Con pérdida del cargo que ostenta. No les va a volver a juzgar a ninguno de ustedes. Librarnos de un juez corrupto, de un corrupto de ese nivel en las instituciones, es una victoria colectiva de todas y todos ustedes. Por eso, muchísimas gracias. Y cuando piensen, si alguna vez piensan que no se puede contra las injusticias, contra los abusos laborales, empresariales, machistas, todas las injusticias, que no se puede contra el patriarcado, recuerden esta victoria colectiva y que sí se puede. Les dejo. Sí se puede, sí se puede. Venga. Les voy a dejar a ceder la palabra a Pablo Iglesias. Entre los honores que te depara esta vida, para mí, un honor es representarles a ustedes en el Congreso, un honor es luchar contra las cloacas, ser fiel a los principios y en ocasiones como esta, ceder la palabra a Pablo. Muchas gracias.
Al final se abrieron las grandes alamedas y Chile demostró que la historia la hacen los pueblos. Muchísimas gracias a todos y a todas por estar aquí. Gracias a los compañeros y compañeras de Unidos Podemos que me acompañan, pero unas gracias muy emocionadas también a los colectivos sociales. A veces nos dicen que es muy difícil estar en Unidas Podemos, que es muy difícil resistir la presión de la cloaca y la presión de los poderes económicos que no han parado de trabajar para evitar que nosotros estemos en un gobierno. Pero cuando vemos a los colectivos sociales, cuando vemos a la gente corriente que tiene dificultades para llegar a fin de mes, para llenar la nevera, que no se han creído las patrañas que se han publicado sobre nosotros, la gente que practica la resistencia día a día en el barrio, en el centro de trabajo, en el centro de salud, nosotros y nosotras no tenemos derecho a quejarnos de nada y tenemos que estar en pie para defender a esa gente que son los verdaderos héroes y heroínas anónimos de este país. Muchas gracias por representar lo mejor de este país, la dignidad de este país. Es un honor, además, tomar la palabra en Canarias, donde ya somos gobierno. Pero no somos gobierno para figurar en un sillón o figurar en una lista, sino para tener competencias que pueden cambiar la vida de la gente, porque la política va de eso, de poder cambiar las cosas. Durante mucho tiempo se decía que lo único que nos interesaba a nosotros eran los sillones. Y sillones nos ofrecieron, sí. Irene Montero podría ser vicepresidenta y estar en una butaca muy lujosa que dijera vicepresidencia. Nos ofrecieron un ministerio que no existía, al que llamaban vivienda. Y preguntamos, ¿pero con este ministerio vamos a poder evitar los desahucios sin alternativa habitacional? Y nos dijeron que no, que eso dependía de justicia y de interior. Y preguntamos, ¿con este ministerio vamos a poder intervenir como en Alemania el mercado del alquiler para asegurar que los precios se contienen y no suben de manera abusiva? Y nos dijeron que no, que eso dependía del Ministerio de Fomento del señor Ábalos. Y demostramos a este país que nosotros no estamos aquí por sillones, porque sillones nos ofrecieron. Estamos aquí para tener competencias y poder cambiar la vida de la gente. Por eso algunos no quieren que gobernemos, porque a nosotros no se nos compra con sillones. Que no te puedan comprar tiene mucha importancia política. Hoy ha aparecido una noticia vergonzosa. El Instituto de Crédito Oficial se niega, que es una institución pública, a decir cuánto dinero ha prestado al PSOE y a otros partidos que le han pedido dinerito para su campaña electoral. Y dice además que no lo publica para no perjudicar los intereses de los bancos. ¿Cómo? Que el Instituto de Crédito Oficial, que tendría que estar asegurando líneas de crédito para los autónomos y para la pequeña empresa, resulta que con un director nombrado por el Partido Socialista dice ahora que no publica cuánto dinero les ha prestado. Yo invito al resto de partidos a que digan la verdad, a que digan cuánto de ese dinero público se lo han prestado para hacer campaña electoral. Y quiero sacar pecho y presumir que a nosotras y nosotros no nos presta dinero los bancos, nos presta dinero la gente, más de 2 millones de euros más de gente anónima que con préstamos de 20, de 30, de 40, de 50 euros nos permite hacer una campaña electoral sin que Ana Patricia Botín ni ningún banquero de este país, amigo de Villarejo, pueda descolgar el teléfono para decirnos que le debemos dinero. Ojalá tengamos poder suficiente pronto para hacer una ley en España que prohíba a los bancos financiar partidos políticos y ser propietarios de medios de comunicación, porque entonces tendríamos una democracia mucho mejor y más consolidada.
Algunos quieren que en esta campaña solamente se hable de dos cosas, de Franco y de Cataluña. Y está bien hablar de Franco y de Cataluña. Creo que hemos dicho lo que teníamos que decir. Creo que hemos dicho diálogo, fraternidad, sentido común y mano izquierda. Y también hemos dicho a las víctimas del franquismo se les respeta. No hemos visto a ministros del Gobierno en las exhumaciones de las víctimas de la dictadura que lucharon por la democracia de este país. No hemos visto a todos los medios de comunicación de este país retransmitir cómo se sacaba en hombros a los héroes y heroínas de la libertad que lucharon por la libertad y la justicia social. Hemos visto pocas víctimas del franquismo entrevistados en los medios de comunicación. Pero además de hablar de Franco y de hablar de Cataluña, digo yo que en esta campaña electoral alguien tendrá que responder a la pregunta de qué pasa con la desaceleración económica. Todos los economistas dicen que llega una crisis. Los datos que tenemos de creación de empleo son los peores de 2012. La gente en este país sabe perfectamente lo que significa desaceleración económica. Significa paro, significan despidos, significa desahucios, significa no llegar a fin de mes, significa que los hijos y las hijas tienen que emigrar para buscarse la vida, significa que no llegan las ayudas a la dependencia, significa que no se mantienen las pensiones, significa precariedad si tienes la suerte de tener un trabajo, significa que no puedes pagar la factura de la luz, significa tener dificultades para llenar la nevera, significa pasar la vergüenza de no poder llevar a tus hijos y a tus hijas bien calzados y bien vestidos a la escuela. Ese es el gran tema de esta campaña, ese, y nadie quiere hablar de esto. Todos sabemos lo que significa desaceleración, significan recortes. Hay que responder en esta campaña electoral a una pregunta muy sencilla. ¿Los recortes por arriba, haciendo una reforma fiscal para que los bancos devuelvan los 60.000 millones de euros que les prestó la ciudadanía, que los bancos no perdonan ni un euro a las familias que tienen una hipoteca? ¿O si significa recortes por abajo? Y es que la mayoría social de este país tenga que cargar a sus hombros, una vez más, una crisis económica de la que no son responsables. Nos han dicho muchas veces que nuestras propuestas son inviables y les hemos dicho aceptamos las reglas del juego. Y nuestro programa para resistir la desaceleración económica tiene un nombre que se supone que sirve para que todos se identifiquen: Constitución Española. Estoy cansado de escuchar a algunas fuerzas políticas decir somos constitucionalistas ibéricos, sea en el Partido Popular, sea en el Partido Socialista o Ciudadanos. Dejen de utilizar la Constitución como un ladrillo que arrojan contra sus rivales políticos y ábranla. Y lean el artículo 31 que dice que el sistema fiscal tiene que ser progresivo. Por eso nosotros decimos, queremos estar en el Gobierno para que se cumpla el artículo 31 de la Constitución y los grandes patrimonios y las grandes fortunas y los bancos de este país sean los que se tengan que esforzar para construir lo común. Y decimos, para afrontar la desaceleración económica, artículo 35 de la Constitución, que dice que el trabajo es un derecho y que la remuneración tiene que ser digna. Y decimos, después de haber arrancado un salario mínimo a 900 euros, que salario mínimo a 1.200 euros, porque las familias de este país tienen derecho a llegar a fin de mes con dignidad. Y decimos a los constitucionalistas de charanga y pandereta, artículo 47 de la Constitución, vivienda. Defender la Constitución española implica que el sector público tiene que intervenir en el mercado de la vivienda para asegurar que no se producen precios abusivos y que los fondos buitre cumplen la Constitución. Eso es el patriotismo, hacer que los oligarcas, que los fondos buitres cumplan la Constitución española.
Y decimos que para resistir una desaceleración económica hay que cumplir el artículo 50, que dice que las pensiones se tienen que actualizar de manera periódica. Y decimos al IPC por ley y al Pacto de Toledo que entren los compañeros de la prensa a escuchar lo que dice cada formación política. Y a los que repiten la patraña de que el artículo de los patriotas es el 155, que sirve para limitar la voluntad democrática de un territorio, nosotros decimos que el artículo patriota es el 128, que dice que toda la riqueza del país estará subordinada al interés general. Y con ese artículo se podría hacer una empresa pública de energía que apostara por las renovables, que mirara cara a cara a los oligopolios eléctricos y que pudiera por fin bajar la factura de la luz. Y decimos en esta campaña, en la que algunos solamente quieren hablar de Franco y de Cataluña, que las escuelas infantiles de 0 a 3 años tienen que ser públicas y gratuitas, y que eso se puede hacer. Y decimos, en esta campaña en la que algunos han diseñado el tiempo para que solo se hable de Cataluña y de Franco, que esos chavales que tienen un solo pagador y les dicen que son autónomos son trabajadores y que podemos cambiar la ley para que se les reconozca la relación laboral inmediatamente, que es una vergüenza que se maltrate a la juventud de este país diciéndoles que no son trabajadores asalariados. Y decimos que se puede derogar la reforma laboral, es una cuestión de voluntad política, y que se puede asegurar que se cumple la ley de dependencia y que en este país se puede asegurar que lo mejor de la patria, que son los servicios públicos, se puede cuidar y desprivatizar. Uno tiene que sentirse orgulloso de vivir en España, no por una bandera, no por parecerse a Rivera, a Abascal o a Casado, sino porque tiene una sanidad pública en la que si te tienen que hacer un trasplante de riñón no te van a cobrar ni un euro y los mejores profesionales sanitarios te van a atender. Y proteger a esos profesionales sanitarios es más patriota que comprar banderas enormes, es más patriota que amenazar con el cumplimiento del 155. En las elecciones de abril, Pedro Sánchez decía que había que votar para evitar que la derecha gobernara. Y al final, en estos meses, hemos visto que lo que ha hecho Pedro Sánchez es evitar a toda costa un gobierno de izquierdas, pidiéndole todo el tiempo el voto a la derecha. Y yo creo que la gente no es idiota y se da cuenta de lo que va esto. ¿Por qué ha querido repetir elecciones Pedro Sánchez? Porque pensaba que se iba a acercar a la mayoría absoluta y que nosotros nos íbamos a hundir. Y el plan es evidente. El plan es con Casado. El con Rivera no se puede convertir, con Casado sí. ¿Qué es lo que dijeron en su reunión Mariano Rajoy y Felipe González? A lo mejor hay que hacer un gobierno de coalición incómodo. ¿Qué es lo que está diciendo Pedro Sánchez cada vez que dice que no se fía de nosotros? Pues que va a buscar el acuerdo con Casado. ¿Por qué ha cambiado de discurso? ¿Cómo pretende gobernar si nadie va a tener mayoría absoluta después de las elecciones? La gente ha aprendido algo muy sencillo, y es quién dice lo mismo una y otra vez, pase lo que pase. Y nosotros habremos podido cometer muchos errores, pero no hemos cambiado de discurso. Hemos dicho que queremos formar parte del próximo gobierno para cambiar cosas. Y la gente de este país sabe que con nuestros errores nosotros sí estamos dispuestos a intervenir el mercado de la vivienda. Me decía un taxista un día, yo no he sido de izquierdas en mi vida, Iglesias, pero no tengo ninguna duda de que la única fuerza política que defiende a mi familia en este país es Unidas Podemos. De eso van estas elecciones, de quién defiende a la gente.
aunque pocos medios hablen de ello, ya están llegando las respuestas a la pregunta de qué hacer con la desaceleración económica. El Gobierno en funciones del Partido Socialista ha mandado un paquete de medidas a Bruselas. Un paquete de medidas extraño, que ha generado incluso ruido dentro del propio Gobierno socialista. Pedro Sánchez decía, no puedo tener dos gobiernos en uno, como si hubiera varios gobiernos en la Comunidad Valenciana, varios gobiernos en Baleares, varios gobiernos en La Rioja, varios gobiernos en Aragón, varios gobiernos en Navarra y varios gobiernos en Canarias. Y, sin embargo, en su gobierno en funciones de partido único, resulta que la ministra Montero y la ministra Calviño no están de acuerdo. Y parece que no están de acuerdo en si la indemnización por despido la tiene que pagar la empresa o la tiene que pagar el trabajador. Le formulo una pregunta a Sánchez. ¿Usted de qué gobierno es? ¿Del de Calviño o del de Montero? El plan de las élites económicas era evidente, lo repitieron hasta la saciedad. Pero si Rivera y Sánchez suman mayoría absoluta, ¿por qué no gobiernan juntos? ¿Qué es lo que deseaba la COE? ¿Qué es lo que deseaba Ana Patricia Botín? ¿Qué es lo que deseaba el IBEX 35? Pues parece que Rivera prefería disputarse el liderazgo con la derecha con Casado. Y parece que todos esos apoyos mediáticos que tuvo una vez se han desvanecido porque no cumplió con el papel que le habían asignado. Aquí lo que había que hacer era apuntalar el bipartidismo. Y el plan, con la repetición electoral, era conseguir que volvieran a gobernar los de siempre, con las mismas políticas económicas de siempre. El pacto entre el Partido Socialista y el Partido Popular. Pero para que ese plan salga, llevan 5 años intentando destruir a Unidas Podemos. Ese es el significado político de las cloacas. ¿Qué son las cloacas? Un grupo de policías que han estado al servicio del BBVA, que han estado al servicio de Iberdrola y que pueden haber estado al servicio del gobierno del Partido Popular para fabricar noticias falsas que después los telediarios repetían, los periódicos publicaban en primera página y los boletines radiofónicos repetían sin cesar, para evitar que nosotros tuviéramos la fuerza necesaria para estar en el gobierno. A eso respondía la operación contra Victoria Rosell. No podían entender que hubiera profesionales de la magistratura que dieran un paso al frente con Unidas Podemos, demostrando que podíamos gobernar. No podían entender que un exjefe del Estado Mayor de la Defensa estuviera con Unidos Podemos. No pueden entender que una víctima de ETA como Rosa Yuc sea nuestra candidata al Senado por Barcelona. No pueden entender que haya guardias civiles que van en las listas de Unidas Podemos. Porque aquí había una fuerza política lo suficientemente representativa de España para gobernar y por eso crearon las cloacas. El plan de ahora es que el Partido Socialista pueda gobernar con el apoyo del Partido Popular. Pero el día 10, cada uno de vosotros y vosotras, solamente ese día tenéis el mismo poder que Florentino Pérez, tenéis el mismo poder que los accionistas de los medios de comunicación, tenéis el mismo poder que Ana Patricia Botín, tenéis un instrumento que es la garantía de que el PSOE no pueda gobernar con el PP, que Unidas Podemos esté lo suficientemente fuerte, porque si estamos fuertes y el PSOE gobierna con el PP, no gobiernan en España nunca más. Y esto lo sabe toda la gente progresista de este país, también la gente del Partido Socialista. Lo que ocurrió en las primarias del PSOE fue que la militancia del PSOE votó contra el aparato de su propio partido, votó contra los sectores económicos y oligárquicos que trataron de hacer que ganara el aparato del partido. El problema es que Sánchez no cumplió con sus propias bases. Hablad con vuestros amigos. Muchos han podido votar al Partido Socialista, pero a día de hoy saben perfectamente que o estamos nosotros en el gobierno o el PSOE va a hacer lo de siempre, prometer cosas de izquierdas en campaña y gobernar después con la derecha.
Claro que no. Nosotros no tenemos permitido cansarnos, porque si no se cansan los colectivos sociales, si no se cansa la gente que se organiza para sacar sus luchas adelante, si no se cansa la gente corriente que tiene muchas dificultades para sacar a su familia adelante, nosotros no tenemos permiso para cansarnos. El próximo día 10... El próximo día 10 hay una oportunidad de ensanchar un poco la democracia en este país, porque tenemos una democracia limitada, en la que los dueños de los bancos y de empresas del IBEX 35 tienen más poder de la gente, pero el día 10 hay una oportunidad de que por fin democracia se identifique con justicia social, democracia se identifique con fraternidad, democracia se identifique con servicios públicos, democracia se puede identificar con un gobierno en el que algunos de sus ministros estén dispuestos a plantar cara a los poderosos y a defender a su gente. Claro que se puede, adelante, todos y todas, a cambiar las cosas el próximo día 10.